Uno de los temas más populares y recurrentes en este canal es hablar acerca de los superinversionistas y de sus portafolios de inversión. Pero en esta ocasión quiero hablar acerca de un reporte que nos comparte Aoris, un fondo de inversión de tamaño pequeño a mediano. Y cómo es que los fondos de inversión pequeños y medianos o los inversores comunes también podemos sobrepasar al mercado, no nada más los superinversionistas. Ahora, este fondo es relativamente nuevo, por lo cual no podríamos decir que van a ser exitosos en el largo plazo. Pero al menos de 2018 a 2022, que es lo que lleva operando, han superado al mercado con un 12.5% de rendimiento anualizado a comparación de un 8.6%, lo cual es bastante considerable. Y por lo cual me gustó mucho su reporte es porque invierten en empresas que están en la mira de todos y aún así logran encontrar oportunidades entre estas empresas, logran comprarlas a precios atractivos y así generar retornos de inversión en lo que ellos llamarían el largo plazo, o lo que esperan que logren o generen en el largo plazo. Mencionemos primero que nada, antes de los factores que ellos utilizan para escoger estas empresas, cuáles son las empresas que tienen en su portafolio. Entre ellas, por ejemplo, está una de las empresas de tecnologías de información más grandes o de outsourcing de tecnologías de información más grandes de todo el mundo, Accenture, también bastante popular. Por otra parte, tienen a la retailer, una de las más populares en bolsa, la cual es Costco. ¿Quién no conoce a Costco? Copart la tiene en su portafolio, Microsoft, Nike, Fastenal, bastante conocida proveedor de artículos industriales. Entonces, una empresa que también es muy conocida por las recompras de acciones que hacen. L'Oreal, Louis Vuitton Moet Hennessy, Halma, otra gran empresa que de hecho voy a mencionar más adelante, que nos dicen el crecimiento que llevan a lo largo de los años. Entonces, los tres factores que ellos consideran importantes, que han ayudado o que los han hecho sobrepasar al mercado, son, primero que nada, comprar compañías con ventajas competitivas, pero ventajas competitivas que estén considerablemente por encima de la media, porque generan una especie de valor antigravedad, lo que hace o lo que ayuda a que cuando hay una bajada de mercado o la economía se complica, estas empresas ganen cuota de mercado. Sí, aunque la economía se contrae, al momento de que estas empresas pueden colapsar un poco sus utilidades por acción, ellas aprovechan para tener un mejor posicionamiento en el mercado. Y cuando regresa el crecimiento de la economía, estas empresas ya están posicionadas de la mejor manera para tener mucho más éxito. Entonces, cuando hay un mercado complicado, estas empresas se separan considerablemente de la media para lograr dar mejores resultados de lo que daría una empresa promedio. Por otra parte, el paso número 2 sería encontrar balances generales muy conservadores, que no tengan una alta deuda. Ellos nos explican cómo es que las empresas que tienen deudas elevadas suelen tener un peor desempeño que el mercado. Sí, las empresas se apalancan, es normal comprar empresas apalancadas, pero también nos explican que el apalancarte, el tener una deuda, es como ir manejando en tu vehículo a cierta velocidad. Si vas a una velocidad moderada o tienes un apalancamiento moderado, pues al momento de que pases un tope en la carretera que no viste, es que no va a pasarle nada al vehículo. Si vas a una velocidad importante, pongamos kilómetros por hora, de 20 era lo moderado, pero ahora aceleras y vas a 50 o 60 kilómetros por hora y llega un tope en la carretera que no habías visto. Sí, es probable que el carro se dañe, pero ¿qué pasa si te apalancas agresivamente? Si vas a 120 kilómetros por hora y aparece un tope en medio de la carretera que no viste, pues bueno, lo más probable es que causes un accidente y que ese accidente, si es que no son daños fatales, pues el carro se verá afectado para siempre. No quedará como la primera vez o como estaba cuando era nuevo. Y eso es algo bastante interesante que podemos poner atención. Y el factor número 3, que es tan importante como los otros dos factores, es tener disciplina en la adquisición de empresas considerando la evaluación. Disciplina en la evaluación que vas a pagar por una empresa. ¿Por qué? Porque al principio del 2022 vemos el ejemplo de que el 20% de las compañías internacionales estaban cotizando a un PER por encima de 50. Entonces podríamos decir que ya era algo nuevo, que las empresas ya podían cotizar a PER por encima de 50. Podrías pagar 20 veces las utilidades y eso sería barato. Podrías pagar 50 veces las utilidades y estabas dentro de lo aceptable porque más del 20% de las empresas en el mercado cotizaban a un PER por encima de 50. El caso es que mientras continuó 2022, las empresas que cotizaban por encima de un PER de 50 tuvieron un rendimiento de 22% peor que el mercado.
Te hubieras tenido 22% peor que el mercado si hubieses invertido en el 20% de las empresas que cotizaban a un PER por encima de 50. Ahí está la importancia de no sobrepagar en las valuaciones, aunque sean empresas que sí pueden tener fundamentales bastante interesantes, pero no puedes pagar lo que sea. Por otra parte, nos mencionaban qué tipo de cosas hacen que los portafolios normales se vean afectados o qué tipo de cosas hacen que las empresas batallen para sobrepasar la media del mercado. Entonces, si evitamos este tipo de empresas, si evitamos este tipo de factores como que estén sobreapalancadas o que estén cotizando por encima de un PER de 50, nos ayudamos a encontrar empresas que nos puedan dar muy buenos retornos y nos evitamos pérdidas importantes en los mercados bajistas. Y otro aspecto muy importante que nos mencionan es no comprar empresas que están en periodos anormales por lo que están logrando en esos periodos anormales. Sí, entender el crecimiento, la tendencia de crecimiento de una empresa y los flujos predecibles para esa empresa es importante. No basarnos en 1 o 2 años anormales. ¿A qué se refieren con esto? El 27% de las 3,000 empresas más grandes en el mercado lograron duplicar sus utilidades por acción en 2 años, entre 2020 y finales del 2021, lo cual permitió que hubiese evaluaciones muy distorsionadas. El tema es que en 2022, cuando ya estabas pagando más por estas empresas por 2 años anormales, tuvieron un peor rendimiento en 8% que la media del mercado. Sí, en un mercado bajista, estas empresas que tuvieron años anormales, que regresaron a ingresos o regresaron a su crecimiento de acuerdo a la media, pues tuvieron un peor rendimiento que la media de mercado. Entonces, con esto nos vamos dando una idea de qué cosas están buscando. Claramente, ellos valoran muchísimo la predictibilidad y con esto mencionan que no están dispuestos a comprar empresas que sean muy sensibles en periodos de dificultad económica. Por ejemplo, uno de los sectores que a mejor le fue en el 2022 o al que mejor le fue y con creces fue el sector de la energía. Pero no por esto ellos van a comprar empresas en el sector energético porque entienden la ciclicidad de este sector y porque entienden que pueden tener fuertes pérdidas que dañen los rendimientos futuros de estas empresas en las bajadas de la economía, cuando la economía se contrae. Por lo cual ellos quieren empresas que no sean muy sensibles a los aspectos macroeconómicos. Y con esto nos dan varios ejemplos. Por ejemplo, Halma es una empresa de productos especializados para la industria. Esta empresa ha aumentado su dividendo en promedio en 5% año con año por 43 años. Una estabilidad y predictibilidad de ingresos que ellos quieren ver. Por otra parte, Accenture. ¿Qué pasó con Accenture, por ejemplo, en 2009? La empresa más grande de outsourcing de tecnologías de información. Pues bueno, esta gran empresa vio a su utilidad por acción contraerse en un 7.5% en 2009. Alta predictibilidad y resiliencia. Entonces podríamos resumir ahora sí que ellos buscan crecimiento predecible, alta rentabilidad y muestras de ventajas competitivas sobresalientes. Esos son los 3 aspectos principales. Entonces nos llevan a mencionar algunos aspectos de por qué es que estos nombres que ellos tienen en su portafolio, que son tan conocidos y tan predecibles, les han permitido sobrepasar al mercado en estos últimos años, mientras que en esta bajada de mercado, en este mercado bajista, muchas otras han sufrido. Y ahora, en las 3,000 empresas más grandes del mercado, podemos encontrar que la contracción más fuerte que tuvieron, la mediana de la contracción más fuerte que tuvieron estas 3,000 empresas, se encuentra en el 78%. Por otra parte, en el portafolio de las 15 empresas que tiene Aoris en estos momentos, vemos una contracción de un 25% de las utilidades. Si 78% de contracción en utilidades contra 25% de contracción en utilidades, la mediana del peor año en estos últimos 15 años. Por otra parte, una medida aún más clara es que el 25% de estas grandes empresas reportó pérdidas en al menos 2 años de estos últimos 15 años. Y del portafolio de Aoris, ninguna de ellas ha tenido pérdidas en ninguno de los últimos 15 años. Ahora, Louis Vuitton Moet Hennessy, por ejemplo, creció en 20% en los primeros 9 meses del 2022 sus ventas. Mientras que sus competidores, por ejemplo Gucci, aumentó sus ventas en un 9% en el mismo periodo de tiempo. 20% contra 9%. Esa es la antigravedad de la que nos hablan, que en un periodo en donde la economía se está contrayendo, las empresas que tienen más fortalezas o mayores capacidades competitivas van o se adelantan por sobre las que no las tienen. L'Oréal tuvo un crecimiento de 12% contra un 7% de Estée Lauder. Nike, por ejemplo, los 12 meses antes de septiembre tuvieron un crecimiento de un 7%,
mientras que Adidas no creció en absolutamente nada en ese mismo periodo de tiempo. Y así es como nos van enseñando y mostrando su portafolio. Y me parece bastante importante el ver este tipo de reportes, porque podemos ver que no solamente los superinversionistas vencen al mercado. Y sí, este es un gran fondo que maneja $700 millones, pero tampoco es que estén adquiriendo empresas que nosotros no vemos o que tengan información de estas empresas que nosotros no tenemos acceso. Están comprando las empresas más predecibles del mercado. Nada más esperan a que estas empresas estén en una evaluación atractiva, y si no lo están, no la adquieren hasta que esté ese precio. Tienen un portafolio de 15 acciones, pero también llegaron a tener 18 acciones a principios del año. Entonces sí, hay algo de rotación, pero ellos procuran invertir a largo plazo. E inversionistas, ¿ustedes qué opinan? Yo sé que muchas de estas empresas ya no están al precio al que estaban hace unos meses, pero varias de ellas siguen a evaluaciones atractivas. Ustedes están buscando en empresas que están enfrente de todos nada más para revisar si no nos estamos perdiendo alguna oportunidad, o qué tipo de métricas son más interesantes que estas que nos menciona Aoris en su último reporte. Hasta aquí les dejo este video, les dejo el grupo de Facebook, el Instagram, el Twitter por si me quieren seguir. Nos vemos a la próxima. Hasta luego.